Ingeniero, expresidente de ANCAP, exministro de Industria, Energía y Minería, exintendente de Montevideo y ex precandidato a la presidencia por el Frente Amplio. Nos referimos a Daniel Martínez y así lo presentamos. La iniciativa ronda una inversión de $200 millones y supone una nueva captación de agua desde el Río de la Plata, una nueva planta potabilizadora complementaria a las aguas corrientes y una tubería de aducción de agua potable de más de 80 kilómetros de longitud. Estamos muy contentos de que finalmente el gobierno pueda anunciar esta obra de gran volumen, como obra en sí, de gran importancia y además también de volumen económico, que entre otras cosas se suma a la obra pública que está haciendo el gobierno. En cuanto a obra pública está bien que siempre se pida más porque es lógico. Este año va a ser récord histórico en obra pública, récord histórico. En forma sistemática, durante los últimos 20 años, acumula más de un cuarto de millón, de 250 millones de dólares, un cuarto de billón de dólares de pérdida. O sea, mucho dinero que se viene perdiendo y en este contexto todavía más. Nosotros entendemos que es una entrega de la riqueza y de la soberanía en cuanto a piedra caliza que tiene ANCAP, que tiene un yacimiento por 80 años y lo va a entregar por entre un mínimo de entre 40 y 100 años. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en el estudio. Un placer. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como alguien que ha pasado por distintos cargos en la gestión pública y gubernamental, que estuvo además concretamente al frente de empresas públicas, ¿no? Nos gustaría empezar por consultarte cómo describirías la gestión de estas empresas ahora en esta administración. Yo creo que las empresas del Estado tienen, obviamente, matices por sus características y a veces por las propias características de quienes las dirigen, pero que de la misma forma que este gobierno puede ser que lo haga todo mal, es verdad, nadie hace todo mal, pero sin duda hay una visión, hay un encare de la vida, del mundo, que es lo que predomina, ¿no? Cuando uno ve que los 15 años anteriores, que donde hubo errores, pero se redistribuyó la riqueza, se bajó la pobreza, se logró ir incluyendo en ese proceso largo y complejo de inclusión social de algunos sectores de la sociedad que venían hacia 30, 40 años fuera del sistema y que nadie puede creer que es decir abracadabra y están todos incluidos en el sistema, sino que es un largo proceso cultural, de convivencia, yo qué sé, tanta cosa. No soy un experto del tema, pero lo vivo porque, bueno, trabajé en el territorio toda mi vida y sigo trabajando en el territorio, tratando de estar cerca de esos problemas, conocerlo y tratar de ser solidario. Pero lo quiero decir que es larguísimo, pero los 15 años anteriores, bueno, lograron un avance en esa utopía de no solo tener un país con bastante buena igualdad de oportunidades, porque más o menos que hay un sistema de salud desarrollado, que el Frente Amplio lo profundizó, hay un sistema de educación gratuita, pública desarrollada, que el Frente Amplio invirtió como nunca, y ni que hablar desde el punto de vista edilicio, que es lo primero, ¿no? Porque si los gurises están escuelas o liceos que se te llueven o que son un desastre, nadie puede estudiar, invirtió como nadie, si se logró avanzar. Si no, se empieza a avanzar o se empezó a avanzar en aquel periodo en lo que es tal vez lo más importante de mi punto de vista, más como alguien con una sensibilidad determinada y progresista de izquierda, que es la igualdad de punto de partida, que es lo que estamos más lejos, ¿verdad? Y eso no se logra de un día para otro, pero el Frente Amplio logró ir avanzando en ese proceso. Y como dato mata relato, uno mira los números y distribución de riqueza retrocediendo, salario real cayendo, jubilaciones cayendo, pobreza complicada. No hay dato objetivo, no solo medido por nosotros, medido muchas veces por organismos internacionales. A mí me duele cuando 2x3 miro algún informe internacional y veo que caímos en cuanto a protección del medio ambiente, caímos en cuanto a... pero lo real es que, bueno, un gobierno que piensa en los Mayaboro, que tiene una visión determinada, que lo escuchamos desde que somos niños nosotros, bueno, ustedes bastante después que yo, pero no importa, que hay que hacer crecer para después distribuir la torta, esa visión que el Frente Amplio demostró que la torta podía crecer y ser distribuida, es la que está imperando y por lo tanto son coherentes. Antel en un proceso, la verdad que nos preocupa porque es una empresa fundamental en el mundo que vivimos, las comunicaciones, la accesibilidad, todo eso es un tema determinante
con algunas cosas hasta yo creo que alarmantes. Bueno, el tema que escuchábamos recién, las canteras de caliza, una riqueza bien importante, ni que hablar para la obra pública, la infraestructura de un país, digamos, discutiremos los hornos sí, hornos no, está el horno para hacer y lo han ido destripando el de Paysandú, ¿no? Todos esos debates no me voy a meter en eso. Lo que es claro que hay una riqueza estratégica como es la piedra caliza y la calcítica y semicalcítica, porque estando en Ancampa ahí, si bien yo venía del área combustibles, me enteré la diferencia, que bueno, que en realidad se está enajenando cuando es por un larguísimo tiempo, cuando es una riqueza importantísima, más cuando los yacimientos de 33 y Paysandú son pero lejanamente, en varios cientos de kilómetros a la redonda, o miles tal vez, los más importantes de la región. Y todo eso es una visión, digo, es una visión. Yo creo que la gente no es más buena o más mala, responde a sus intereses y a su visión. ¿Cuál es esa visión, Daniel? Y yo creo que es una visión de gobernar para quienes tienen más, para los mayas de oro, para quienes concentrar la riqueza y teóricamente, lo que nunca pasó, ¿no? Nunca pasó o no pasa en la velocidad y lo que la justicia humana debería decir, que es que bueno, que realmente se cree que se distribuya para lograr que el conjunto de la sociedad avance. Y aparte es una visión también, yo creo, ni siquiera inteligente, ¿no? Perdón, desde mi punto de vista, no soy el dueño de la verdad. Uno cuando mira los países que han dado un salto, no digo los países que tienen una acumulación de conocimiento, de capital, bueno, las matrices capitalistas que ya vienen hace Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ya en el siglo XIX ya eran potencias con capacidad de una economía diversificada, donde no solo producían materias primas y bienes primarios, sino tenían industria, tecnología, y han seguido a una velocidad impresionante. ¿Qué es lo que diferencia la riqueza por eso un país? No producir, porque Estados Unidos y todos esos países, Francia ni que hablar, produce carne, leche, granos, de todo. Bueno, Estados Unidos los granos es famoso, la faja central de Estados Unidos es una capacidad increíble de producir oleaginosas y granos, ¿no? Pero no solo eso, sino que además hace otras cosas complejas. Y tiene gente que sabe hacerlo porque vino experimentando, vino pudiendo donde trabajar, vino equivocándose, aprendiendo y desarrollando nuevas ideas y nuevas tecnologías. Ese es el camino y Uruguay no lo ha recorrido porque esta gente cree que tenemos que seguir con la matriz productiva tal como está, y es una matriz concentradora, porque aparte cuando tú haces cosas que generan poco valor agregado e incluyen poca tecnología, necesitas gente con relativamente no tanto conocimiento y que distribuye, por lo tanto tiene menores salarios, que distribuye mal. Entonces ese sueño que yo decía de hacer avanzar el conjunto de la sociedad, que es el sueño que como uruguayos debemos defender, que la izquierda defiende como modelo político sustancial, de desarrollar la economía, distribuir la riqueza simultáneamente y acompañar a que todo el mundo vaya subiendo escalones, sobre todo ayudando a aquellos que más dificultades de dar los primeros pasos lo tienen, por dónde nacieron, por las limitaciones, por el barrio, por las exclusiones sociales, por la falta de tradición de educación en su familia, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de hacer eso, que es nuestra idea, que creo que lo que con aciertos y errores buscamos implementar en los 15 años anteriores, en vez de hacer eso no, concentrar y aplicar un modelo en donde la diversificación brilla por su ausencia. Daniel, sin embargo, el gobierno considera que las empresas públicas hoy están más fortalecidas, por más competitivas. ¿Vos lo ves así esto? No, yo creo que no. Mira, creo que, vuelvo a decir, y insisto, no hay dueño de la verdad. Yo estoy convencido que una empresa es competitiva cuando no solo tiene un modelo de excelencia y de eficiencia, que es verdad. Ustedes saben, yo creo en la ideología, primero, pero con la ideología con gestión, porque si uno hace bien las cosas, terminás no alcanzando tu objetivo. Eso estoy absolutamente convencido, y moriré convencido. De repente no me convence que no, pero creo que es así. Pero el tema hacia el norte estratégico, hacia dónde va, ¿no? ¿Para qué están ¿Por qué nacieron las empresas públicas? De una visión del vallismo, en particular de Báez y Ordóñez. Yo creo que cada vez uno en la historia tiene que reivindicar más el papel que tuvo Báez y Ordóñez, aquel Báez y Ordóñez, no el actual vallismo, que yo creo que no representa para nada la visión de Báez y Ordóñez, pero bueno, que uno respeta lo que piensa cada uno. Las empresas públicas intentaban ser
el sostén que permitía el desarrollo económico independiente de la nación y a su vez generando igualdad de oportunidades y igualdad y la accesibilidad de esos bienes. Eran dos principios fundamentales. Tú lees a Valle y son las dos cosas que él decía, y fundamental, y se peleaba salado con Herrera, porque Herrera, o casualidad, decía que no, que cada uno tenía que pelear por la propia, y aparte mirá, si formamos a esta gente va a terminar compitiendo con nosotros, que somos los que mandamos en el país toda la vida. Más o menos decía eso. Respetable lo del señor Herrera, pero la verdad no comparto mucho más aquel sentido. Y yo creo que bueno, que hay en algunos casos, tengo más respeto a por lo menos a la seriedad con que se está gestionando alguna de las empresas, pero en general todas van para el otro lado, ¿no? O sea, en Antel se le dio concesiones a los canales privados y al sector privado, en desmedro de Antel o de alianzas de Antel, de alguno con Antel que le permitieran potenciar a Antel. Y entonces, bueno, la noción de desarrollo de las empresas como ser el gran motor que respalde el desarrollo y a su vez tenga los recursos suficientes para llegar con la tecnología, con el servicio a aquellos que tienen menos, olvídate, está siendo dañado. Daniel, si pensamos justamente en un proyecto de país, hablabas ahora, ¿no?, de cuál justamente es el proyecto del oficialismo, pensando que el Frente Amplio volviese ahora, ¿no?, en las próximas elecciones al poder, ¿qué salto tendría que dar respecto a su último gobierno, respecto a su último programa? Un salto en particular, disculpen la obsesión, pero trabajé bastante. O sea, cuando fui ministro de Industria me concentré en el tema del Plan Estratégico de Energía, que luego dio sus frutos, lo trabajamos con Ramón Méndez, y luego Ramón pudo seguir en el gobierno del PP, o sea que Ramón pudo liderar, y junto con las empresas públicas, obviamente, ANCAP y UTE, un proceso en el cual hoy somos ejemplo en el mundo. Y el otro día una periodista me decía, estuve en Holanda, Uruguay, palabra mayor es energía renovable en el mundo. Sí, claro, eso fue el plan que empezó en Tacos, fue lo que le dice la historia. Viste, por mucha gente no sabe, pero es así. Uruguay es ejemplo en el mundo y avanzó en cuanto a un país comprometido con la protección medioambiental, muchísimos escalones que los ha venido bajando, gracias a ese plan de energía. Pero el otro tema, que sí creo que se avanzó poco, porque es más difícil también, y el otro día, conversando con un grupo de amigos del Grupo Puebla, yo decía, en realidad casi ningún gobierno progresista de Latinoamérica pudo hacer demasiado, es el cambio, la diversificación de la matriz productiva, lo que yo decía hoy. Nuestros países son productores básicamente de materias primas, y yo no estoy contra eso, miren que yo no estoy contra. Siempre creo que hacerlo con una excelencia medioambiental cada vez que tiene que ser más rigurosa. Pero producir carne, soja, celulosa, trigo, lana, lo hicimos históricamente y lo vamos a seguir haciendo, y va a seguir siendo siempre una pata fundamental de la economía. Ahora el tema, y la leche, ¿no? Obviamente, sí. No digo que arroz también. Tu vaca lechera es lo que más acá. Exactamente, eso. Tenés historia, tenés tradición, lo has hecho. En algunos casos lo has hecho con un nivel de excelencia increíble, como es el arroz, que somos líderes en cuanto a tecnología, a biotecnología y a manejo de suelos, de riego y todo un poco. Perdonen, pero el mate se me enfriaba. Pero no alcanza con eso. Lo que decía hoy, Estados Unidos es un gran productor de materias primas, pero es increíble lo que produce, los volúmenes, casi todo para engordar chancho y vaca, pero y así comen con mucha grasa y algunos están gorditos, ¿no? Pero aparte de eso, que sea el 35-40% de su economía, tienen un 40% de sectores económicos de media tecnología y un 15-20% de alta y altísima tecnología. Y por lo tanto agregan valor, desarrollan conocimiento, tecnología, tienen millones de individuos que saben hacer cosas. Lo mismo los chinos, lo mismo los vietnamitas. Vietnam es el país, estoy hablando de información que leí hace como 2 años, puede haber cambiado, pero hasta hace 2 años me acuerdo que era el país que más ingenieros tenía por cada 100.000 habitantes. Y había un premio Nobel de Economía norteamericano que decía, el segundo era Singapur y el tercero era China. Mientras estos países hagan eso, nos van a derrotar tecnológicamente en 40 años, decía un premio Nobel norteamericano. Pero el problema es que no alcanza solo tener materias primas, hay que generar otras cadenas de valor, o segmentos de cadena de valor, en donde
o sea, parte del proceso, quiere decir, segmento, quiere decir, hablo de repente en términos muy de ingeniero, muy de conocedor, que puedo más o menos conocer el tema. Y Uruguay tiene las condiciones para desarrollar el esas tema es que tú te pensás que Corea hace 60 años tenía Corea es un país donde le ponían, los registraban a los niños que nacían a los 4 años, porque había un 25% de los niños que nacían que morían antes de los 4 años. Eso hace 70 años. Por eso entiendo que decís que es un proceso. Es un proceso, pero para eso hay que tener política de Estado. Corea, como Nueva Zelanda, como Sudáfrica, yo que sé, como tantos otros países, tuvieron política de Estados que apuntaron a ir formando en un largo proceso, que es una política, la misma que fue la energía, tiene que ser una política de Estado. Hubo también, lo hicimos con Roberto Kramer, me recuerdo, así como en la energía lo hicimos con Roberto Kramer, una política de largo plazo de Estado que apunte a ir viendo de qué forma invertís, generás capacidades, formás equipos técnicos del propio Estado para soportar eso, ¿tá? Pues tenés que tener gente del propio Estado que conozca el tema, que sepa qué tecnología está, que ayude a ir desarrollando sectores que cada vez den un pasito más de a poquito, como es esto, en conocimiento, en gente que sepa hacer cosas, que empiece a insertarse en el mundo, a competir, sabiendo que vas a competir con gente que hace 20, 30 años que está haciendo eso y bien. Y tú tienes que meterte y tratar de en 3, 4 años, 5 años lograr eso. Eso, Daniel, ¿en cuánto tiempo podemos lograr esto? Porque es viable. Es viable. Yo no voy a hablar de una experiencia que conozco muy personalmente, pero acá en Uruguay hubo una empresa que fabricaba envasadoras de alta cadencia robotizada con 2 por año, con todo venido de Europa, y a los 3 años, 2 años y algo de trabajo sistemático, desarrollando proveedores, ayudando a un montón de talleres metalúrgicos, de tornería, fresadoras, centro de control numérico, aprendiera a hacer cosas y le hicieran bien, plásticos de todo un poco, y a los 3 años estaba fabricando, todas hechas en Uruguay, 14, 15 de esas máquinas, más alguna otra paletizadora y eso. Se hizo. ¿Tá? Hubo gente que puso la plata privada en aquel momento, se la jugó, y hubo un equipo de gente que metió para adelante, mucho de profesionales y de obreros que armaron un equipo que metió para adelante y existió y hoy eso fue una realidad, y hay cerca de 100 máquinas de esas, de cientos de miles de dólares en América Latina, fabricadas por inteligencia y mano de obra uruguaya. Ahora bien, eso hay que ayudarlo. Eso hay que ayudarlo, y hay que tener equipos de gente que ayude. ¿Y por dónde empezar? Yo diría, está bien, tenemos el software, que ya es maravilloso, lo que es el sector con ayuda del Estado, pero con mucha iniciativa propia, con recursos de capital menores, tal vez menos intensivos de lo que pueden utilizar otros emprendimientos productivos, lo ha hecho. Pero, por ejemplo, hablamos de las cadenas primarias, aguas abajo y aguas arriba, o sea, para ayudar a producir el feedlot o el engordamiento de ganado lechero, o sea, alimento de ganado lechero, o para cosechar, hay miles de máquinas que se necesitan. Acá en Uruguay hay una incipiente, inclusive hay una cámara de máquinas, fabricantes de máquinas agrícolas, ¿tá? Y se hacen algunas cosas, mixer, rastrillos, arados, algunas cosas, se hacen una serie de cosas, y me estoy olvidando un montón. Fardadoras, pero se hace el 3, 4, 5% de la maquinaria que ese pujante sector en la economía necesita. Qué importante sería ayudar a profesionalizar, a hacer cada vez más esas cosas. O sea, un próximo gobierno del Frente Amplio tendría que invertir mucho en el desarrollo de industria nacional. Exactamente. Yo quiero recordarlo, me tocó sufrirlo. En los primeros tiempos, yo acuerdo de las charlas con economía, cuando uno le decía, necesitamos plata para formar gente, necesitamos 70, 80 profesionales de diversas áreas, sobre todo ingenieros, pero de diversas áreas en el Ministerio de Industria, que sí pasó, sí lo logramos para energía, que fue lo que sostuvo el plan. Cerca de 50 profesionales se metieron y ayudaron en todo eso. Y en esas charlas con el MEF, ¿qué le pasaba? Claro, pero decía, Daniel, la prioridad es educación y mide, si está bien, en aquel momento tal vez lo era, pero ahora yo creo que en este periodo, sinceramente, estoy convencido que tenemos que largarnos a poner recursos para lograr sostener eso. ¿Y no van a tener la misma discusión en un próximo gobierno? No sé, espero que no. Yo espero que entendamos, porque yo creo que es la lógica de todos los países. No vamos a hacer todo, mire, no vamos a hacer, o sí de repente, pero no vamos a hacer satélites para la Luna, o de repente sí, no sé, pero por lo pronto, profundizar la maquinaria agrícola, profundizar la biotecnología para todo
lo que hace las cadenas primarias, profundizar la inteligencia para la logística y el manejo de recursos, profundizar los sistemas de riego y la ingeniería de riego para tener un país con un riego mucho más desarrollado. Estoy diciendo varias cadenas que están todas vinculadas a la cadena primaria, a nuestras principales cadenas primarias. Y después, por supuesto, sí, apoyar al software, tratar de desarrollar máquinas de todo el complejo frigorífico, de todo el complejo del tratamiento lácteo, de todo. O sea, por lo pronto, a lo que hacemos bien, dotarlo y aprovechando el empuje y el dinamizador, hasta, ¿por qué no?, involucrando los capitales que se generan a través de la producción de materia de los productos primarios, que esos sectores viertan también parte de su riqueza y de sus excedentes, a ayudar a desarrollar cadenas de valor mucho más poderosas que nos permitan que tengamos más gente capacitada, que hagamos cosas diferentes, con más valor agregado, que por lo tanto tienen mejores sueldos y por lo tanto generan más trabajo y mejor pago, porque es más complejo lo que se hace. Daniel, me tocaron el tema que te apasiona. Energía y estos son dos temas que siempre, aparte, me encantan. Y aparte estoy convencido de los 18 años que me dieron un material en la clandestinidad, allá estaba dando en primera facultad, que hablaba cómo la dependencia ya en aquella época, años 75, no pasaba por las multinacionales que se instalaban en otros países, pasaba básicamente por la dependencia científico-tecnológica. Y decía que el documento, y cada vez va a ser peor, y hoy ya es el extremo, ¿no? Quien tiene el dominio de los recursos científico-tecnológicos, que implica gente que sepa hacer cosas, porque para hacer ciencia y tecnología, las dos patas. Una cosa es la investigación, importantísima, y otro es la tecnología aplicada, el que hace funcionar la fábrica, el que desarrolla la máquina, el que encuentra la solución a un problema productivo, el que encuentra la molécula o yo qué sé, no sé qué de la biología, el que desarrolla el programa para la mejor y optimización de logístico, el que hace un plan de riego. Todo eso es gente que sabe hacer cosas, conocimiento, y a eso tenemos que apuntar. Te vamos a sacar de la zona de confort, Daniel. Te vamos a consultar por aquellos proyectos que este gobierno ha plasmado, como ser, por ejemplo, la reforma jubilatoria. Entonces, quizás acá la pregunta es, ¿qué va a pasar en un futuro si asume el Frente Amplio? ¿Y cuál es tu opinión sobre la propuesta de promover un plebiscito contra esta reforma que se votaría junto a las próximas elecciones nacionales? Bueno, lo primero es que lo de la reforma jubilatoria fue parte de un paquete de cuestiones que pasaron, ya sé que ya pasaron, no tiene marcha atrás, pero no creo que sea bueno para la democracia que una campaña se base en muchas mentiras, ¿no? Y esta fue una mentira. Lo fue vamos a bajar los combustibles, que aparte es imposible, ¿no? Porque decir que se puede bajar los combustibles y que no dependen del precio del petróleo cuando todos los salarios de ANCAP, ahora que está bajo el combustible o relativamente bajo, inciden un 4%. Decir que la culpa del precio de los combustibles de ANCAP es muy poco basado en datos reales, por decirlo de forma delicada. Se dijeron eso, bueno, cuántas otras cosas, ¿no? Digamos, el gobierno del Frente Amplio tiene planchado el dólar y con eso afecta a la producción. Ahora no es que no suba, baja. Y bueno, y podríamos seguir. No es bueno. Yo no estoy para pasar facturas, pero la verdad que la democracia... ¿Se mintió también con la reforma de la Seguridad Social? Pero perdón, se dijo. A mí... Si ustedes buscan, me tocó, no lo digo por lo personal. Sí, hay una declaración de la Calle diciendo que no se iba a subir la edad. Exacto, hay más de una. Como hay un montón, todos los días aparece una en donde dice, no, si el directorio de OCE no puede solucionar el problema, lo dirá ahora, pues si lo dice ahora tiene que echar a todos, ¿no? Y lo decía antes, bueno, como ella señala que esto lo dijo sin tener la visión de Saldaña, que después le dijo que era difícil de no subir. Primero, Saldain, bueno, hay gente que lo ha dicho, trabaja muy cerca de la calle mucho tiempo y hay gente del entorno de la calle que lo ha dicho, ¿no? Que sí, que estaba eso. Fue una decisión política y yo lo que creo es que, y si no lo sabías, a mí me preguntaron y yo dije, es un tema complejo que hay que juntar a todas las partes para discutir. ¿Que algo hay que hacer? Hay que hacer. Ahora, ¿cómo hacerlo? Discutamos cómo hacerlo, involucrando a todos los actores. Eso fue lo que nosotros como Frente Amplio teníamos visto, en un tema que se estaba discutiendo y que era muy complejo, que se veía también la problemática que hay. Por supuesto que es un tema general que incluye el tema de la caja militar, y o sea, es global.
Y Ahora, Daniel, yo no puedo creer o sea, cuesta creer, y bueno, hay gente que dice que no fue así, que había tan poca profesionalidad, estaban tan poco preparados como para no saber que iban a tener que su propuesta era esa. O sea, me da la impresión que era esa, y está bien. En lo que creo que no hace bien la democracia, y siempre me acuerdo de Gandhi, porque cada vez yo por lo menos soy de los que siempre creí que la ética y los valores es una cosa fundamental, y un tipo como Gandhi es un hombre que a uno lo sigue admirando en lo que fue su conducta de vida. Gandhi decía: prefiero perder diciendo la verdad que ganar mintiéndole a la gente. Y yo estoy convencido que eso es así. No le hace bien, a la democracia no le hace bien. Daniel, ¿hecha esta reforma, plebiscito sí o no? Las herramientas que la sociedad y el movimiento social con el Frente Amplio encuentren. ¿Pero cuál es tu opinión? Yo, la verdad, vengo escuchando a unos y otros. No descarto nada, y creo que es un proceso que el propio Frente Amplio está discutiendo. Yo sé que hay matices dentro del Frente Amplio. Discutamos. Lo que tiene que ser, yo creo que hay que revisar cosas, y hay que en todo caso generar una reforma que nazca de un debate ciudadano infinitamente más profundo del que no hubo. ¿Y debería reformarse toda o alguna parte? Si me das 2 horas para hablar de diversificación productiva, tecnología, matriz energética, sí, te lo puedo hablar. De este tema, yo siempre hay que basarse en los que más y escuchar a los que más conocimiento tienen. Bien. Daniel, pensando hacia adelante, está el nuevo sector No Te Rindas, que respalda la candidatura del intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Días atrás dijiste que la opción por Orsi es porque tienen la misma visión de vida, por la sencillez y el tratar por igual a todo el mundo. Además de estos atributos, ¿hay alguna cercanía también de tipo ideológico? Yo, la verdad que siempre trabajé muy bien. Tuve la suerte de conocerlo, no en tareas políticas, sino en compartir afectos de gente querida por uno y por otro, que cantaron en un mismo coro de Neptunia. Ahí nos conocimos yendo a ver a la señora, yo a mi hija mayor. Y la verdad que la vida me ha enseñado que no alcanza con los discursos o con lo maravilloso que se digan algunas cosas. Lo importa la coherencia, y importa también cómo es uno en todo aspecto de la vida. Y la verdad, la humildad, el tratar a todo, esa capacidad de que no importa que seas obrero, peón rural, administrativo, funcionario público, o ingeniero o dueño de empresa, te traten igual. Esa capacidad de tratar igual a todo el mundo es una cosa que para mí es parte. Si no tenés eso en el ADN, lo otro son discursos. Hay una coherencia que es fundamental, y bueno, y después la vida, siempre que nosotros trabajamos mucho en el Congreso Intendente, hicimos muchas cuestiones juntos. Algunas no pudimos llegar a hacerlas, pero tuvimos un montón de planes conjuntos y desarrollamos una política que en más de una ocasión nos hubiera gustado poder avanzar más aún en eso. Y yo creo que para cualquier frente amplista lo que manda es el programa, ¿no? O sea, y si uno mira las gestiones de Yamandu, como también uno mira la nuestra, que tuvimos una persona encargada de verificar que se estuviera cumpliendo el programa, y cumplimos un 93% del programa, tuvimos la suerte. Yamandu lo mismo, o sea, cumple el programa, que es el compromiso con la gente, y es el programa primero de nuestra fuerza política, que es el que manda, por encima de los discursos, ¿verdad? O sea, hay que estar y en hechos concretos, medibles, y aparte es el compromiso que tomaste con los electores. Entonces, si hablamos de que mentir es malo porque afecta a la credibilidad de la propia democracia, aparte de que es malo como valor, como principio, como ética, es malo porque afecta a la propia democracia, que es lo que más me preocupa en realidad, la verdadera democracia. Ni que hablar que cumplir el programa es una cuestión fundamental, y yo, la verdad que hemos tenido, que yo recuerde, 99% de coincidencias y una divergencia. Daniel, un tema que aparte era totalmente opinable. Brevemente, ¿la fórmula del Frente Amplio de la presidencia debería ser 1 y 2 en cuanto a cómo salgan en las internas? Lo que se entienda mejor y lo que se crea que electoralmente mejor es un tema, creo que electoral, y bien, depende de un montón de factores. Yo creo que depende también
de qué es lo que pase en la primera vuelta. Creo que es un tema, o no, o decidir, pues, si se decide que electoralmente conviene largarlo antes, también antes. Yo ahí me sumo a lo que los candidatos y la fuerza política entienda. Es un tema más que nada, creo que de electoral, ¿no? Porque lo que importa, digamos, es lograr tener el gobierno de vuelta para corregir errores de este gobierno y corregir errores de nuestros anteriores gobiernos, que los hubo, y por lo tanto lo que importa es tener una fórmula que potencie la posibilidad de triunfo. ¿Vos volverías a trabajar si te vienen a buscar para algún cargo? Eso por ahora, una de las consignas de la gente no te rinda es disfrutar la política. Todos sabemos que hay veces que la pasión, como quieras llamarlo, hace que a veces se vuelva difícil el bichito y la convivencia. El poder complica la cabeza a veces de mucha gente, o de todos complica la cabeza de todos. Nosotros, en particular, 50 años de mi vida, si bien anduve en la máquina, por ahí que en 12, más como militante de base más bien como militante de base y como empresario del área tecnológica, pero siempre la ingeniería y la militancia estuvieron en mi vida, y bueno, tengo hermosas experiencias, pero también de las otras, y por lo tanto creo que está bueno armar un sector donde lo que más nos importe sea sumar al proyecto, saber que estamos siendo coherentes con lo que pensamos, en un marco de respeto, tolerancia. Si un compañero se equivoca, bueno, vamos a ver que te equivocaste, y buena onda. Por lo tanto, inclusive este sector no tiene definido qué va a ser luego de las internas. O sea, nos hemos convocado para trabajar para las internas. La vida dirá, uno, ¿dónde puede llegar a estar? Por ahora es lo que menos me preocupa. Hoy estoy en una hermosa etapa en mi vida donde hago muchas cosas, pero me tomo tiempo para hacer cada una de ellas. Por ahora déjame disfrutarla. Daniel Martínez, muchas gracias. 10 kilómetros de vuelta ahora en la bici. Sí, ya te puse, creo que casi 11. Casi 11, gracias. Y de tarde tengo que venir acá de vuelta a Ciudad Vieja, así que de tarde voy a estar. Está bien. Gracias.